Bien, nos vamos incorporando, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, sigamos con el discurso. Con el discurso que estábamos manejando. Entonces, vean, la sociología, pues, para adquirir el estatus de ciencia, debe de rendir con estos tres requisitos que estamos mencionando. Que estamos mencionando en esta diapositiva. Que es un objeto de estudio. Debe tener un objeto de estudio, pero también una teoría. ¿Y qué es esa teoría? Son todos aquel sistema de conceptos, de categorías, de leyes que justifican el estudio de la sociología como ciencia. Entonces, la teoría viene a ser como aquello que le da sostenibilidad al discurso científico de la sociología como ciencia. Es la que le atribuye, ojo, es la que le atribuye conceptos específicos, es la que le atribuye categorías específicas, es la que le plantea las leyes, porque la sociedad también se rige bajo leyes que la cambian o que también la mantienen. Entonces la teoría es eso. La teoría también es una verdad provisional. Ojo, provisional. No es una verdad absoluta. Que también justifica el discurso científico de la sociología. Como toda ciencia. ¿Sí? Todas las ciencias tienen también una teoría, tienen un corpus teórico. Y que los científicos que se dedican a esa ciencia lo tienen que manejar. En esta materia tenemos que manejar determinadas categorías o determinados conceptos. Por ejemplo, el concepto, de clase social, ¿va? El concepto también de fuerza productiva, el concepto de relaciones sociales, que al modo de ver de otras ciencias difiere, se distingue. Entonces, la teoría también es algo que le permite a una ciencia justificarse. Mire, aquí está la teoría sociológica, que más adelante vamos a ir viendo. Aquí está el discurso, ¿sí? El discurso sociológico. Pero también la ciencia, un conocimiento que aspira a ser una ciencia, debe tener un tercer elemento indispensable, que se llama método. Un método que es el que permite construir un conocimiento sistemático, elaborado organizadamente, articulado y coherente de la realidad histórico-social. Ahora bien, cuando nosotros hablamos en sociología de la realidad histórico-social, también lo vamos a encontrar como realidad social y natural. Imagínense cómo se va complejizando la adquisición del conocimiento científico de una realidad. Resulta que nuestra realidad es socionatural. ¿Por qué creen ustedes que las realidades, al menos las realidades humanas, son socionaturales? ¿Alguna idea? ¿Podrías decirnos algo? Vamos a ver. Sofía Ramos, ¿está con nosotros? Hola, sí. ¿Por qué crees tú de que las realidades humanas no solo pueden ser sociales, sino que también naturales? ¿A qué nos referimos a la realidad socionatural? Una idea, solo una idea. Pues porque... Nosotros vamos a ir madurando la situación.
Pues pienso que porque como seres humanos actuamos también por nuestra naturaleza. O sea, a veces hay cosas que las hacemos porque somos humanos y es nuestra manera de ser y de reaccionar. No sé, es lo que pienso. Bien, bien. Fíjense que la compañera, sí, Catherine Medrano, ¿quieres decir algo, por favor? Levantate la mano. Sí, adelante. Sí, ¿alguien levantó la mano? Bueno, mire, en realidad nosotros, los seres humanos, también somos biológicos. Somos seres biológicos. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo... Podrían ser nuestras acciones también. A eso vamos. Ah, bueno. A eso vamos. También pienso yo que es la relación que existe entre el ser humano y el medio natural o algo así. Correcto. Mire, ahorita, ¿cuál es el medio natural que nos está brindando para que yo pueda ahorita desarrollar la clase de sociología? Miren, estoy respirando. El aire. Ay, el oxígeno. Y el oxígeno no es algo, yo no tengo aquí un tubo de oxígeno. ¿O me lo ven? ¿Verdad que no? ¿Sí? Entonces, en psicología, yo no sé si ustedes ya se toparon con el término que el ser humano es un ser biopsicosocial. Somos biología, pero inmediatamente somos pensamiento. De ahí viene lo psicológico. Pero inmediatamente somos social o sociedad. Somos seres tridimensionales. ¿No? Entonces, cuando nosotros hablamos de las realidades socionaturales, es que necesariamente hay un vínculo con lo natural. Ojo con eso. Con el sol, con el aire, ya lo dijo alguien ahí, ¿sí? Con el agua. Entonces, tenemos un vínculo necesario. No es un vínculo del cual nosotros podemos soslayar o evitarlo. No podemos. Entonces las realidades son socionaturales. ¿Sí? Ustedes ahorita están bien cómodos o cómodas y respiran. ¿Sí? Están recibiendo el sol, algunos. ¿Sí? Entonces, o lo recibieron hoy en la mañana. Hicieron ejercicio al aire libre, etcétera, etcétera. Entonces, las realidades son socionaturales en el ser humano. Distintos van a ser los animales, que son netamente realidades naturales. Pero el ser humano es socionatural. Y ahí está el problema. Porque eso va a acarrear también situaciones problemáticas. Ojo con eso. Entonces, el método, como aquel camino para construir conocimiento, porque el método es eso, un camino. Un camino en donde vamos a encontrar, pues, niveles, pasos, fases, para poder llegar a la verdad también, a la verdad relativa del objeto de estudio de una ciencia, en este caso de la sociología. Las verdades científicas son relativas, no son para siempre. Ojo con eso, no son verdades absolutas. Ojo con eso. Entonces, ojo con lo que les estamos planteando. Entonces, la sociología para hacer ciencia tiene o debe tener un objeto de estudio, una teoría que fundamenta sus postulados y un método que permite construir un conocimiento sistemático, o sea, ordenado, elaborado, altamente elaborado, que sí, pues, no con cualquier lenguaje, ¿no? Y también organizado, articulado y coherente. ¿Qué es eso de coherencia? La coherencia es aquello en lo cual hay
coincidencia entre lo que se dice y lo que se hace. Esa es la coherencia. Y la ciencia debe ser coherente. Lo mejor que le puede suceder a una ciencia, llámese sociología, llámese psicología, llámese antropología o llámese física, es que sea coherente. O sea, que coincida su discurso con los hechos. Entonces también ahí estriba la coherencia. Si hay alguna pregunta, por favor, hágala. Bien, entonces esto de los tres elementos que debe de rendir una ciencia como la sociología, lo vamos a ir ya verificando más adelante. Ustedes van a ir procesando eso. Lo van a ir digiriendo. Lo van a ir procesando, asimilando. Ahora bien, nada nace de la nada. Y peor una ciencia. Una ciencia no puede nacer de la nada. No podemos decir que una ciencia nació en una tarde de verano. No, una ciencia para que surja como tal, debe de surgir en un contexto histórico, social y geográfico también. Es el caso de la sociología. ¿Y por qué decimos contexto histórico, social y geográfico? Por la siguiente razón. En primer lugar, vamos a tener que manejar la idea que como toda ciencia también, la sociología surge como una respuesta, al igual que otras ciencias, obedeciendo a las exigencias de las circunstancias históricas que se imponían como alternativas ante condiciones materiales y espirituales contraproducentes y caducas, y que hacían necesario un nuevo orden de cosas, correspondiendo a leyes históricas por las que ha pasado la sociedad humana en sus sucesivas fases, épocas y periodos. Es decir, superar condiciones viejas por otras que permitirán el advenimiento de situaciones superiores y más desarrolladas. Esto es muy importante, porque aquí ya estamos hablando de que la sociología no va a surgir de la nada, no va a ser una ocurrencia, no va a ser un antojo, no va a ser una situación improvisada, no va a ser una situación caprichosa. La ciencia no puede darse el lujo de eso. Entonces, cuando nosotros decimos que la sociología surge como una respuesta, ¿a qué creen ustedes que nos referimos? El contexto histórico, social y geográfico que le dio origen a la sociología es precisamente la Europa del siglo XVIII y del siglo XIX. Si usted consulta esos siglos del siglo XVIII y XIX en Europa, va a ver que se registraron acontecimientos, procesos de convulsión, procesos en los cuales las sociedades europeas de aquel entonces tenían problemas debido al desarrollo, problemas debido a los cambios que estaban registrando. Y entonces, a partir de ese desarrollo y de esos cambios, van a surgir problemas. Van a surgir problemas como el desempleo, van a surgir problemas como el suicidio, van a surgir problemas como la crisis económica, van a surgir problemas como la pobreza, etcétera. Problemas, ¿sí?, que tenían o que exigían una explicación. Y no solo una explicación, sino que propuestas de solución. Entonces, por eso es que decimos que la sociología surge como una respuesta a los problemas de las sociedades de aquel entonces.
vale decir las sociedades europeas del siglo XVIII y del siglo XIX. Entonces estamos hablando de circunstancias. ¿Sí? Acuérdense que los seres humanos somos seres de circunstancias. Nosotros provocamos circunstancias. Y a la misma vez, las circunstancias nos determinan nuestras vidas. Por eso es que somos por excelencia seres circunstanciales. Porque somos producto y producimos circunstancias. Y entonces esas circunstancias se configuran. ¿Cómo? Como condiciones materiales, pero también espirituales. Aquí vamos a poner énfasis también en lo espiritual o lo subjetivo. Ustedes en psicología, me imagino, que están viendo también la dimensión subjetiva, que es lo contrario del objetivo, aunque van de la mano, lo objetivo y lo subjetivo. Entonces, pero nosotros vamos a hablar de condiciones materiales y espirituales, porque somos unos seres espirituales, somos los únicos seres que tenemos espíritu. Tenemos una dimensión subjetiva que nos permite pensar, sentir y actuar. La conciencia. Y por eso es que, por ejemplo, en el aula virtual de sociología está una competencia. ¿Cuál es la competencia? Dice, de sociología. Fomentar conciencia crítica. Porque nosotros nos va a tocar durante este ciclo hablar de las condiciones materiales y espirituales de la sociedad salvadoreña. Ojo con eso. Entonces, pero volviendo al contexto histórico y social geográfico que le dio origen a la sociología. Entonces habían ya condiciones materiales y espirituales caóticas o contraproducentes y que hacían necesario un nuevo orden de cosas. ¿A qué le vamos a llamar un nuevo orden de cosas? A la necesidad de la construcción de un nuevo tipo de sociedad, un nuevo tipo de convivencia, un nuevo tipo de formación social. Y que más adelante, la otra semana, vamos a desembocar en el surgimiento del capitalismo como tipo de sociedad. Entonces, como dice aquí la diapositiva, correspondiente a leyes históricas. Ojo, las sociedades humanas corresponden a leyes históricas y por eso es que vamos a ver cambios, se van a dar cambios, procesos, claro, con problemas. Nunca van a estar exentos de problemas los procesos sociales. ¿Por qué? Porque es necesario superar condiciones, esas condiciones viejas, que ya no producen vida, por ejemplo, sino que producen problemas para vivir. Y necesitamos llegar a situaciones superiores y más desarrolladas. La sociedad salvadoreña en este momento está viviendo una situación similar. Queremos un nuevo tipo de sociedad. El problema es que, a diferencia de la naturaleza, los cambios se dan todos los días. Pero en la sociedad no. Cuestan los cambios. Porque en la sociedad lo que vamos a encontrar como obstáculos son precisamente los intereses. Las necesidades configuradas en intereses. Y eso es problemático. Es muchas veces complicado. Y en realidad es complicado. Ejemplo de la sociedad salvadoreña. Entonces, este contexto histórico, social y geográfico que explica el surgimiento de la sociología,
podemos explicarlo a partir de estas premisas fundamentales. Veamos quién me las lee. Ezequiel Siriasa, ¿me podrías leer estas premisas, por favor? ¿Está con nosotros Ezequiel? ¿Sí? ¿Podría leernos esta diapositiva? Sí, claro. Por favor. Premisas fundamentales de lo que explican. Los cambios acelerados que sufre la sociedad europea durante los siglos 18 y siglo XX, no, 19, cambios caracterizados por novedosos procesos sociales, económicos y tecnológicos. Los cambios se producen simultáneamente y tienen que ver con un proceso de urbanización acelerado, un cambio en las tendencias demográficas y el desarrollo de un nuevo modo de producción. Capitalismo, avances científicos y tecnológicos, revolución industrial y una innovación profunda en las corrientes del pensamiento, la ilustración. Es necesario destacar que el terreno de las ideas, la ilustración y la revolución francesa van a marcar un antes y un después en la organización política y social de Europa. Hitos transformadores fueron la promulgación y aceptación de la Declaración de los Derechos Humanos, el concepto de soberanía nacional, la separación de poderes, bases, fundamentos del Estado moderno, elaborado por Montesquieu, como una ciencia, y entonces así una respuesta para construir conocimientos que expliquen los procesos y sus dinamismos y sus consecuencias. Muchas gracias. El compañero aquí, pues, nos acaba de identificar y de señalar cuáles fueron las condiciones objetivas y subjetivas. Ojo, objetivas y subjetivas, materiales y espirituales. Podemos también decirlo así, que le permitieron a la sociología surgir como una respuesta. A mí me llama la atención una premisa que leyó el compañero Ezequiel, y es la segunda. Los cambios se producen simultáneamente y tienen que ver con un proceso de urbanización acelerada. O sea que las sociedades de aquel entonces empezaron a experimentar un proceso de urbanización. ¿Y qué es la urbanización? Es el paso de lo rural a lo urbano. Es el cambio del campo a la ciudad. Entonces, contingentes de personas, grandes contingentes de personas, grandes migraciones se estaban dando del campo a la ciudad. Y lo que fue configurando fue una urbanización acelerada. Cambio de vida, obviamente. Pero uno dice, bueno, que seguramente esa gente mejoró. Cualquiera, en una forma simplista, podría decir, bueno, miren, entonces, como se fueron del campo a la ciudad, esta gente mejoró, vivió mejor. Pues fíjese que no. Existen datos, existen hechos que dicen que todo lo contrario. Todo lo contrario, porque esta gente que se movió del campo a la ciudad fue precisamente a fundar a los territorios llamados tugurios, llamados comunidades pobres, llamados comunidades o áreas marginales, las famosas áreas marginales. Entonces, en vez de mejorar, empeoró.
Entonces, ahí empezó a hablarse ya de la desigualdad, de la marginación y también de la pobreza. Entonces, ¿por qué? Porque se estaban dando también cambios en las tendencias demográficas. Y cuando nosotros hablamos de cambios en las tendencias demográficas, decimos, estaba aumentando la población también. La población estaba creciendo. Y por eso es que la gente vio en la ciudad como una expectativa, como una alternativa de vida. Pero también hubo avances científicos y tecnológicos, que fue la revolución industrial. El invento de la máquina de vapor, ¿sí? El invento de no solo de la máquina de vapor, sino que también de otras máquinas como la imprenta, pues, también, etcétera. Pero también hubo algo referente a las ideas. Y es lo que decimos aquí, y una innovación profunda en las corrientes del pensamiento. La Ilustración, que fue un movimiento intelectual, ideológico, que fundamentaba a la razón humana como la única garante y con capacidad de poder razonar la realidad y de producir conocimiento. Eso es lo que manejaba la Ilustración. Entonces, es una premisa que a mi modo de ver explica grandemente, si no todo, el surgimiento de la sociología como ciencia. Claro, todas las premisas son importantes, ¿sí? Porque, por ejemplo, la Revolución Francesa también. La Revolución Francesa no solo va a constituirse en un acontecimiento por el medio del cual se va a justificar el modo de producción a nivel social, sino que también va a explicar la jerarquía social que va a surgir. Por eso es que decimos aquí, va a marcar en un antes y después a las sociedades europeas de aquel entonces. Y la Declaración de los Derechos Humanos también. La Declaración de los Derechos Humanos a partir de la Revolución Francesa. El concepto de soberanía nacional y la separación de los poderes, que son los que fundamentan el Estado moderno y que fue propuesto por Montesquieu. Bien, ya hablamos pues entonces de ese contexto, de ese por qué la sociología surge como ciencia. Ese contexto que le permitió, esas realidades que le permitieron a la sociología surgir como ciencia. Bueno, pero ya dijimos que nada surge de la nada. ¿Quiénes fueron los instrumentos humanos? ¿Sí? ¿Quiénes van a ser los portadores? Ojo, los portadores de esas ideas, de esos planteamientos, de esas aseveraciones, de esa observación que se le va a hacer a las sociedades. ¿Quiénes se van a encargar, se van a preocupar y a ocupar de empezar a escribir y a analizar y a proponer soluciones y opciones viables a los problemas sociales de aquel entonces? Tenemos que hablar de esos seres humanos, de esas personas de ciencia que van a aportar su grano de maíz para que surja una ciencia como la sociología. Entonces, hoy vamos a comenzar hablando de esos seres humanos que fueron instrumentos, que fueron medios para que surgiera una ciencia llamada sociología. Esto es muy importante.
aportes de los exponentes de la sociología clásica. O sea que estos son los pioneros. Son los primeros que empezaron a hablar de la sociología como ciencia. Porque yo les podría decir, miren, fíjense que 5.000 años antes, Aristóteles también habló de sociología. Pero estamos hablando de la antigüedad. Incluso mucho antes de Cristo. Platón, los griegos también. Pero en verdad, los que van a cimentar, como decíamos con el Evangelio, sobre roca, ese conocimiento van a ser estas personas. Augusto Comte, francés. Es considerado el iniciador del positivismo y de la sociología científica. Ojo, iniciador. Va a ser el primer instrumento humano que va a empezar a preocuparse y a ocuparse de construir una sociología científica. Pero también él tuvo otro aporte y ese se llama el positivismo. Pero esta es una filosofía. El positivismo es aquella corriente filosófica que dice que todo conocimiento humano debe de partir del hecho. Y ahí tienen razón. Incluso ahorita tienen razón. Que pues tenemos que partir de los hechos. Ese es el positivismo. Y por eso es que él también va a ser primero que va a hablar de una sociología científica. Sigamos con la idea. El centro de gravedad de su doctrina es la ley de los 3 estadios, ya formulada en las obras de su juventud. En ella se contiene la crítica a la religión y a la metafísica y la declaración de su positivismo. Va a surgir precisamente con una conciencia crítica. Es que la sociología, no puede haber sociología si no hay conciencia crítica. Si usted o yo como sociólogo renuncio a tener una conciencia crítica, entonces es mejor que me separe de la sociología y me dedique a hacer otra cosa. Entonces, resulta que Augusto Comte surge también con planteamientos críticos a la religión y a la metafísica. ¿Por qué? Porque en el momento que le tocó a él vivir, o sea, el contexto histórico-social, la religión y la metafísica eran dominantes en el modo de pensar, sentir y actuar de la gente. O sea que la gente tenía una gran influencia de la religión y de la metafísica. Y estaba muy arraigado. Y ustedes saben, o tengan muy en cuenta que para hacer cambiar de ideas, de cultura a una sociedad, eso cuesta. No es nada fácil. Pero lo bueno es que ellos comenzaron a hacer eso a través de la crítica. Entendida la crítica como aquellos orígenes y razones del por qué algo tiene que cambiar. Y eso empezó a hacer Comte. Y precisamente cuando hizo esa declaración de su positivismo. Por favor, si tienen alguna pregunta, levanten la mano. Bien. Los aportes de Comte en ese sentido. Haber fundado una ciencia de la sociedad, o sea, sociología. Entonces, por favor, manejemos esa idea desde ya. ¿Quién es el fundador de la sociología? Fue Augusto Comte. Surgiendo con una actitud crítica del momento que le tocó vivir. Entonces, Augusto Comte se le adjudica el haber fundado una ciencia de la sociedad. Ah, pero hay otro aporte muy importante y sustantivo.
que es la política positiva. Comte también planteó esto. ¿Y qué decía él sobre la política positiva? Después de una ardua labor de modificación de su producción intelectual, o sea que alguien que nunca estaba quieto, ¿no? Siempre estaba en un constante escrutinio intelectual, en un constante cambio y recambio, y esto lo llevó a formular los cimientos de otra disciplina, cuyos fundamentos fundamentales son, para Comte, en una sociedad debe existir un gobierno para que exista una sociedad y un poder espiritual que no esté comprometido con lo temporal o de turno, para que le dé dirección y cohesión a lo político. Mire, si es que no estaba desubicado el hombre. Mire, tiene razón, tenía razón. Y yo me atrevo a decir, ahorita tiene razón. Sí. Y mire Comte, ¿cuándo existió Comte? ¿Ah? ¿Cuándo nació? 1798, 1857 muere. Y este planteamiento, si nosotros lo desarrollamos, le vamos a encontrar sentido, fíjense. Miren lo que decía. Debe existir un gobierno. Claro, es necesario un gobierno. Para que exista una sociedad tiene que haber un gobierno. Un gobierno que legisle. Un gobierno que dirija. Un gobierno que administre. Un gobierno que regule. En ese sentido, tiene que haber un gobierno. Un gobierno, ojo, que rinda cuentas de todo lo que se produce y de todo lo que, de todo lo que recibe en concepto de impuestos, por ejemplo. Entonces, para que esa sociedad tenga también bienestar, para que esa sociedad tenga sostenimiento, el gobierno debe ser como ese ente, esa dimensión que debe de garantizar que todo se administre bien, que haya equilibrio, que haya armonía. Entonces, Comte decía eso, que debe existir un gobierno para que exista una sociedad. Ah, y un poder. Y él le atribuía al poder un poder espiritual, ¿no? Claro. Un poder en el cual, ¿pero qué es el poder? Mire, es que mire, el poder es, no sé, usted podría caer en la, digamos, en aquel planteamiento muy simplista. Y mire, es que el poder es someter a alguien. La capacidad de sometimiento de alguien. O de una colectividad, ¿no? Usted podría caer en ese, digamos, en ese término, en esa definición de lo que es el poder. Pero ya vamos a ver más adelante a Max Weber. Max Weber decía, el poder es aquella capacidad de influenciar en otros. Es la capacidad de incidir en las voluntades de los demás. Max Weber va a hablar del poder. Entonces, Comte, en este sentido, le va a dar una gran preponderancia también al poder espiritual. Ese poder tiene que ser espiritual. Y en realidad lo es. Y que no esté comprometido. Miren, esto es muy importante. Miren, que no esté comprometido con lo temporal y lo de turno. O sea, que no esté, bueno, pretendiendo, ¿sí? Pretendiendo que siempre va a tener el poder. O siempre van a ejercer el poder. O siempre se va a relacionarse con el poder. ¿Sí? Porque eso es absurdo. Para que haya dirección y cohesión de lo político, o sea, de la cosa pública, del bien común. Ese es uno de los grandes aportes de Augusto Comte. Pero resulta que Augusto Comte también fundó una religión de la humanidad.
propuso un sistema religioso que no contara con aspectos sobrenaturales, así como tampoco